Bienvenidos a nuestro curso de redacción y elaboración de informes para Ingetec. Habla Iván Cortés, profesor del curso. Este curso está estructurado en tres partes. Cada sesión va a tener una primera que ocupa el 80% del tiempo, dedicada a técnica de informes, una segunda parte que ocupa un 10% de la sesión dedicada a revisar algunos aspectos gramaticales importantes y una tercera parte, otro 10% de la sesión, dedicada a hablar sobre la aproximación al estilo en la redacción. En esta sesión 1 iniciaremos hablando de la escritura como competencia fundamental y luego haré la presentación de los temas de cada una de las 10 sesiones que componen este curso. La buena escritura es una habilidad básica esperada en cualquier profesional. Sabemos que nos facilita los procesos de comunicación básicos, pero adicionalmente nos permite lograr otros objetivos de gestión comerciales o productivos que son vitales para nuestro desarrollo profesional o de la compañía donde trabajamos. También una buena escritura nos optimiza el manejo del tiempo, nos facilita el aprovechamiento de oportunidades porque tenemos la opción de aprovecharla, utilizarla para lograr un objetivo puntual de una manera rápida y de una manera consistente en la redacción. Por otra parte, una buena escritura genera respeto al profesional y a la compañía que representa. Es como un mínimo que se espera de toda persona con la que tenemos interacción dentro de una compañía. Es una herramienta, su efectividad depende, digamos, de la experiencia, de la maestría en el manejo. No es suficiente conocer las reglas o las técnicas, sino que hay que tener, digamos, también una experiencia en la comunicación y en ese sentido es que estamos enfocados en este curso. Como antecedentes de este curso, contaré brevemente cuál ha sido el origen del mismo. En el año 2020 se hizo una evaluación dentro del equipo de Ingetec, un ejercicio de diagnóstico para identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de mejoramiento en los temas gramaticales y de redacción. Se hizo un cuestionario a todo el equipo humano de la compañía. Tuvimos 29 preguntas de selección múltiple y una última pregunta que era de redacción de un texto a partir de una instrucción. Esta imagen que ustedes están viendo de un objeto imposible era la imagen de referencia. Voy a leer la instrucción que se dio en ese momento. Usted ha sido encargado de transmitir una descripción de la forma que se propone en la imagen para ser entregada al dibujante de la compañía. El objetivo es que con su texto, el encargado debe ser capaz de reproducir el objeto de la manera más fiel posible. Su escrito debe cumplir todas estas condiciones. A. Solo puede usar expresiones geométricas, tales como volúmenes, curvas, superficies, etc. También puede hablar de textura, proporción o color. B. No puede referirse a materiales, uso, función, nombre, tipo o familia a la que puede pertenecer el objeto. C. No puede dar opiniones sobre la pieza. D. Debe redactarse de manera organizada y clara. E. Debe ser lo más sintético posible. Si ustedes se fijan, todas las condiciones van encaminadas a enfocar a los redactores en la solución de texto, para lograr unos textos precisos, objetivos, fácilmente evaluables. Las condiciones son, digamos, cerradas, pero precisas. Aquí tenemos un ejemplo de una respuesta tipo. Hubo gran variedad de respuestas, unas muy técnicas, otras más literarias, unas muy extensas, otras más cortas. Voy a leer esta respuesta que escogimos. Se trata de un objeto compuesto por una base esférica y cuerpo cilíndrico
cuya parte superior tiene bordes redondeados y una pequeña esfera en la parte central. Hacia el costado derecho posee dos piezas de tamaño proporcional. La que se ubica en la base es de forma ovalada y hueca, mientras que en la parte superior, cuerpo, se encuentra una forma curvilínea ascendente. La unión entre sus partes es imperceptible, otorgándole una superficie lisa y de color marrón brillante. Digamos que en esencia esta es una respuesta promedio que cumple con la mayoría de las condiciones, no se dan opiniones sobre el objeto, se enfoca en la forma y digamos que la variedad de respuestas hay unas que se acercan un poco más en su precisión a la forma del objeto, digamos que es el gran reto en este caso. ¿Qué encontramos en la evaluación de las distintas respuestas que se recibieron de todo el equipo humano de Ingetec? Encontramos los elementos claves sobre los cuales podríamos establecer un curso piloto de cuáles son los temas claves de redacción. Uno primero que identificamos es el contexto. El contexto es la capacidad de comunicar las circunstancias relativas, específicas y relevantes al tema en cuestión, adaptadas a la audiencia en particular. Es entender cuál es la circunstancia, cuál es el piso en el que nos estamos moviendo. Segundo elemento identificado importante en una redacción, el orden, que es esa capacidad de construir textos con jerarquía y lógica adecuada para una lectura fluida. Un texto ordenado tiene mayor posibilidad de ser asimilado y aceptado por un lector que uno desordenado. Tercero, propósito, capacidad de enfocar un texto en los objetivos precisos de comunicación que se buscan. Si sabemos qué es lo que se pretende con el texto y no perdemos ese eje, ese norte, vamos a estar concentrados en lograr el objetivo. En este caso, el propósito es comunicarle a un dibujante una forma de manera escrita para que él lo pueda resolver. Entonces debemos enfocar toda nuestra habilidad en lograr ese objetivo, ese propósito. Cuarto, encontramos un elemento clave, la legibilidad, que es la capacidad de escribir textos claros para la audiencia. No es suficiente con comunicar lo que se requiere, sino que debe tener cierto nivel de calidad y de facilidad de lectura, de comprensión. Si no es legible, estamos perdiendo el objetivo. Y quinto, otro elemento clave es la síntesis, que es la capacidad de controlar la economía del lenguaje para elaborar textos de calidad. En redacción, cuando hablamos de economía del lenguaje, nos referimos al ejercicio de hacer textos más breves, más concisos, que es un principio fundamental de la redacción profesional, como veremos a través del curso. Entonces, con estos 5 elementos, contexto, orden, propósito, legibilidad y síntesis, se concibió la estructura de este curso y se repartió para 10 sesiones, las cuales corresponden a los siguientes temas. Vamos a tener una sesión dedicada al tema de orden y claridad, una segunda sesión dedicada al tema de concisión, una tercera dedicada a contexto, una cuarta dedicada a propósito. Ya en la segunda mitad del curso iniciaremos hablando de técnicas de énfasis en la construcción de documentos. Hablaremos sobre el punto de vista, desde cómo escribimos, si escribimos desde un punto de vista personal, desde un punto de vista formal, informal, etcétera. ¿Cuáles son las recomendaciones en este sentido? Tendremos un capítulo dedicado a la argumentación. Tendremos 2 sesiones dedicadas a este tema por la importancia que reviste y una última sesión dedicada al trabajo colaborativo, donde básicamente desplegaremos y analizaremos las técnicas para construir textos en equipo.
Adicionalmente y de manera paralela, en cada una de las sesiones tendremos esos pequeños capítulos al final donde hacemos un pequeño repaso de un elemento gramatical clave y de otro elemento de estilo importante de, para mejorar la calidad y la consistencia de nuestros textos. Muy bien, vamos entonces a hacer una introducción a los informes técnicos. En la segunda sesión daremos inicio al primer tema de orden y claridad, como ya lo he presentado. Lo primero que debemos entender es que existen varias formas de comunicar lo que necesitamos llevar a un público, a una audiencia. Estas formas de comunicación se llaman formas de expresión, modelos textuales o secuencias textuales. Existen varios tipos, pero nos vamos a referir simplemente a 6, que todos conocemos muy bien, pero es para entender que no siempre escribimos de la misma manera. Algunas veces hacemos textos para hacer una descripción, en otros casos hacemos narraciones, en otras circunstancias debemos hacer exposiciones, también tenemos la argumentación, el diálogo y la epístola o carta. Vamos simplemente a recordar como punto de partida para que nos sirva y podamos diferenciar en las explicaciones que daremos en las sesiones futuras. Entonces, la primera forma de expresión muy conocida, muy utilizada, es la descripción, que son aquellos textos donde comunicamos o presentamos rasgos y características de objetos, de proyectos, de elementos de la naturaleza, de personas, de situaciones. Esa descripción puede ser objetiva o subjetiva, literaria o técnica, y se caracteriza por tener unos elementos de minuciosidad y de detalle para lograr transmitir una información con cierto nivel de profundidad, dependiendo de las necesidades. Un ejemplo de texto descriptivo podría ser este, donde tenemos una enumeración o una descripción de qué es Colombia. Voy a leer un fragmento. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur, que se constituye en un Estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es describiendo y contando los detalles de algo. Es la manera que se utiliza, digamos, en una enciclopedia, en un diccionario, para describir algún elemento en cualquier tema. La segunda forma de expresión, también usual, pero con unas características distintas, es la narración, que no es otra cosa que los relatos, los cuentos que hacemos para transmitir hechos reales, imaginarios o ficticios, normalmente durante un periodo de tiempo, en algún escenario, con algunos protagonistas. En esa narración existe un orden. Hay un esquema clásico que suele manejarse, que es planteamiento, nudo y desenlace, o principio, medio y fin. Puede haber variaciones sobre esta estructura. Y un ejemplo puede ser este que estamos viendo de Alexander Fleming, es el discurso que dio cuando obtuvo el premio Nobel en el año 1945. Lo que hizo al recibir el premio fue contar una historia. Inició así: voy a hablar sobre los primeros días de la penicilina, porque esta es la parte de la historia que me hizo ganar un premio Nobel. El origen de la penicilina está relacionado con la contaminación de una placa de cultivo de estafilococos en un molde. Se observó que a cierta distancia, bueno, etcétera, etcétera, el autor nos va contando una historia. La narración tiene una gran virtud, y es que logra conectar o atraer la atención de la audiencia, porque dentro de nuestra estructura estamos acostumbrados desde niños a escuchar relatos y a entender las cosas a partir de cuentos y de historias. Y las narraciones se pueden utilizar en los discursos,
en cierto tipo de documentos. Entonces es una forma de expresión también muy importante. Tenemos la exposición, que es el planteamiento de un tema de una manera ordenada y clara, donde predomina un orden lógico con un desarrollo deductivo o inductivo para lograr normalmente algún efecto funcional o una acción. Y un ejemplo clásico puede ser este que estamos viendo. Para conectarse a la red inalámbrica, siga los siguientes pasos. 1. Habilite su dispositivo y seleccione la red llamada universidad. 2. Espere a ser redirigido a una página web, no requerirá de contraseñas. 3. Acepte los términos de servicio e introduzca su correo electrónico. Navegue libremente. Tenemos una cuarta forma de expresión también muy importante y a la cual le dedicaremos una sesión, que es la argumentación, que es la exposición donde nos apoyamos en las evidencias o en las razones para proponer una hipótesis o una idea o contrarrestar otras ideas ajenas. Aquí tenemos un ejemplo de texto argumentativo. En este caso, el tema es la ley de extranjería en España. Vemos un orden, siempre hay un orden en todas las formas de expresión. En este caso hay una introducción, una tesis, un cuerpo argumentativo y una conclusión. Dentro del cuerpo argumentativo podemos ver que hay un argumento y hay un contraargumento. Ya veremos en la sesión dedicada a la argumentación cuál es la estructura o cuáles son los elementos que debemos dominar para hacer argumentaciones correctas con evidencias adecuadas. Tenemos una quinta forma de expresión que nos interesa, que es el diálogo, que es la relación comunicativa interpersonal que se produce entre dos o más interlocutores. No hay necesidad de dar un ejemplo, todos conocemos cuál podría ser un ejemplo. Tenemos finalmente la epístola o carta, que es ese mensaje escrito donde hay una segunda persona, que es el destinatario, que usualmente está ausente, y la primera persona, que es el remitente. Entonces, lo que estamos viendo dentro de estas formas de expresión es que normalmente cuando manejamos una u otra tenemos objetivos distintos. Cuando hacemos una descripción, trabajamos con rasgos y características. Cuando hacemos una narración, relatamos hechos. Cuando hacemos una exposición, estamos planteando temas con, con orden lógico. Cuando estamos argumentando, trabajamos con razones, con evidencias, y el diálogo y la epístola o carta. Entonces, estos son digamos, seis formas de expresión muy conocidas por todos, pero es muy importante recordarlas para poder desarrollar las siguientes sesiones. En esta primera sesión vamos a tener entonces nuestro capítulo de gramática. Vamos a ver siempre una herramienta, una fórmula que nos va a ser muy útil para la construcción de textos sólidos, concisos, concretos, eficientes. Y tenemos lo que podríamos considerar como una primera regla de oro gramatical, que es la siguiente. Las oraciones simples van así: sujeto, predicado, punto, en ese orden. Veamos el ejemplo. El coordinador realizó la inspección en la bodega. En este caso, el sujeto es el coordinador y el predicado es la siguiente parte: realizó la inspección en la bodega. Poner una coma interrumpiendo, digamos, la descripción en este caso sería un error, como poner una coma después de inspección, o una coma entre el sujeto y el predicado, porque también nos genera una pausa inadecuada. Aquí estoy mostrándoles una segunda oración que se incorpora en la redacción, que está separada y unida con el punto seguido. Ya veremos más adelante también cuáles son las cualidades o el uso del punto seguido. El coordinador realizó la inspección en la bodega, más tarde regresó a su oficina. Fíjense que en esta segunda oración el sujeto no está presente,
no lo nombramos porque es el mismo coordinador, no hay necesidad de repetirlo, y lo podemos deducir sin problema. Podríamos también utilizar un punto y coma para separar las dos oraciones, ya que son familiares y se están refiriendo al mismo sujeto. Otro ejemplo, María prefería no trabajar con Ezequiel y por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. En este caso tenemos dos frases y las podemos unir con una conjunción. Una conjunción es una palabra que utilizamos para unir oraciones. En este caso tenemos una y lo hacemos o sin problema, lo hacemos de manera incluso espontánea porque en las dos oraciones tenemos el mismo sujeto. Si ustedes se fijan, María, que está subrayada en amarillo, es el sujeto en la primera oración, pero es el sujeto también en la segunda oración. Entonces podemos utilizarla ahí sin ningún problema. María prefería no trabajar con Ezequiel y él igualmente la evitaba cuando ella llegaba a la oficina. Fíjense que ya en este segundo ejemplo tenemos un sujeto distinto que es él. Entonces, si tenemos dos frases con sujetos diferentes, es preferible separarlas con comas, aunque no es obligatorio. Esta separación con comas lo que hace es darle al lector un orden o no permitir que pierda el hilo de la idea. Bueno, este es el capítulo de gramática que corresponde a esta primera sesión. En la próxima sesión, cuando veamos la herramienta 2, volveremos a referirnos en nuestro capítulo de aproximación al estilo. 1. Procure ser claro, simple y breve. También podemos considerarla como nuestra regla base o regla básica a partir de la cual construir un texto con estilo. Todo debe simplificarse hasta donde se pueda simplificar, no más allá. Tenemos otro ejemplo, esta oración. María prefería no trabajar con Ezequiel y por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. En este caso tenemos dos frases, las podemos unir con una conjunción, con una i, sin punto seguido, pues dado que tienen el mismo sujeto. María es el sujeto de la primera oración y María es el sujeto de la segunda oración. María prefería no trabajar con Ezequiel y él igualmente la evitaba cuando ella llegaba a la oficina. En este segundo ejemplo, el sujeto ya no es María, sino que es Ezequiel. En este caso lo nombramos como él. Por lo tanto, podemos hacer una separación con comas. Es una recomendación que se hace cuando tenemos dos sujetos diferentes en una misma construcción y con eso evitamos o aseguramos la comprensión de lo que queremos transmitir. Avanzamos a nuestro capítulo de aproximación al estilo de esta sesión 1. También vamos a tener una regla básica. Esta número 1 dice, procure ser claro, simple y breve. ¿Esto qué significa? Que todo debe simplificarse hasta donde se pueda simplificar, no más allá. ¿Esto qué significa? En la redacción profesional es un principio hacer textos concisos. ¿Esto qué quiere decir? Textos que utilicen el lenguaje de manera eficiente. Los textos que se exceden en el uso de palabras o de expresiones para explicar algo son textos con un estilo incorrecto o que pueden ser problemáticos. Entonces, a partir de este concepto de concisión es que se basa, digamos, nuestros capítulos de estilo que vamos a ver a través de todo el curso. Veamos este primer ejemplo. Estuve en ese país con anterioridad. Esta es una oración que no suena de manera correcta, pero si analizamos, si hacemos una simplificación, podríamos decir, estuve antes en ese país. Con anterioridad se puede reemplazar por antes y tenemos una expresión de menos palabras, menos sílabas y eso la hace más eficiente.
En la redacción profesional, insisto, siempre va a ser preferible buscar esa concisión, esa simplificación. Y ahora vamos a dar comienzo a la conferencia. Es lo mismo que decir, la conferencia va a comenzar. Vamos a dar comienzo, va a comenzar, es una manera más eficiente. Normalmente, ¿cómo funciona la asimilación por parte del lector? Si las oraciones son más cortas, si las ideas están bien transmitidas en pocas palabras, pues vamos a ser más eficientes en la construcción de nuestros textos. Tercer ejemplo, es mejor dar cumplimiento a las reglas. Es mejor cumplir las reglas. Dar cumplimiento, si ustedes se fijan, metemos una construcción con un verbo principal acompañado de un verbo auxiliar. Si podemos simplificarlo y quedarnos con un solo verbo, perfecto. No significa que no se puedan usar verbos auxiliares, simplemente controlarlos en la medida de lo posible. Invitamos al público en general a salir en forma ordenada. La simplificación podría ser, invitamos al público a salir en orden. Eliminamos en forma ordenada. En orden es lo mismo, forma no nos está dando una información extra relevante, entonces la podemos suprimir. La claridad se refiere a la precisión en cuanto a los elementos que nombramos o nos referimos. Yo podría decir hace un tiempo, lo cual es una expresión correcta, pero si tengo una precisión de cuándo fue ese momento, sería mejor decirlo. Podría ser el año pasado. Igual si yo digo el pasado mes de septiembre, es una expresión correcta, pero en algún caso o en alguna oportunidad puede ser mejor ser preciso, sobre todo cuando estamos trabajando en los documentos profesionales, el 11 de septiembre del año pasado. Igual, a fines del siglo XX, digamos, es una expresión muy general que puede usarse en algunos casos, pero si yo me estoy refiriendo a unos hechos puntuales en algún momento, en un año, puedo decir el año, en este caso en el ejemplo, en 1989. Debemos también evitar el uso de palabras genéricas para referirnos a elementos que tienen nombres precisos. Cuando hablo de palabras genéricas me refiero a expresiones como cosa, vaina, persona, problema, sitio, lugar. Es preferible dar el nombre del lugar, referirnos al nombre de la persona, el nombre del objeto de manera puntual. Eso le da claridad a nuestro texto. La brevedad es, digamos, la consecuencia de hacer una simplificación y sabemos que hemos llegado a un texto breve cuando ya no es posible quitar o agregar palabras sin demérito de la idea. Muchas expresiones se vuelven, digamos, cuando ya están simplificadas al máximo, pueden volverse muy populares por el mensaje que transmiten. Aquí traigo algunos ejemplos conocidos. Piense antes de hablar, prohibido hacer reír a los tiranos sin dientes, los ideales no son para idealistas, es más fácil perderse en el bosque cuando este ha sido talado. Si ustedes se fijan, son oraciones que ya tienen un trabajo de concisión dentro de ellas. Finalizamos nuestra sesión 1 de este curso de redacción y elaboración de informes de Ingetec. Muchas gracias.